Hace 30 años, poder llamar a alguien desde cualquier lugar del planeta era una fantasía. Actualmente es realidad. ¿Cómo podemos hacerlo? Es muy parecido a un milagro al cual casi no prestamos atención. La necesidad de mantenernos en constante contacto y comunicación ha sido una de las principales necesidades del ser humano. Señales de humo, palomas mensajeras, cartas. Nada ha sido más novedoso que la telefonía celular. Tecnología de la información y de la comunicación. Según estimaciones, en el año 2000 en todo el mundo se vendían alrededor de 900.000 teléfonos móviles cada 19 horas. En El Salvador, el Manual de Indicadores de Telecomunicaciones del año 2009 de la SIGET revela que la cantidad de líneas telefónicas móviles eran de 7.566.245. No dudamos que ese número haya crecido actualmente, puesto que el teléfono móvil, como ningún otro dispositivo, ha cambiado la forma en que trabajamos, socializamos y vivimos nuestras vidas. La comunicación inalámbrica tiene sus raíces en la invención del radio por Nikolai Tesla en la década de 1880, pero fue formalmente presentado en 1894 por un joven italiano llamado Guglielmo Marconi. Era de esperarse que un día ambas tecnologías fueran combinadas en un mismo aparato. Ese año fue hasta 1973, año en el que el Dr. Martin Cooper, siendo gerente general de sistemas de Motorola, inventó el primer teléfono portátil, un Motorola modelo Dynatac, ganándose el título de padre de la telefonía móvil y convirtiéndose en el primer hombre en realizar una llamada en un teléfono celular. Ese fue el punto de partida para todo lo que actualmente gira en torno a las telecomunicaciones. Un teléfono celular es un dispositivo dual. Esto quiere decir que utiliza una frecuencia para hablar y una segunda frecuencia aparte para escuchar. La frecuencia con que trabaja un celular dependerá del lugar o región donde haya transmisión. En El Salvador existen bandas de operación otorgadas por la SIGET. Algunas son 850, 900, 1900 MHz, etc. Los teléfonos celulares, por muy sofisticados que sean y luzcan, no dejan de ser radiotransmisores personales. Con un sistema de comunicación telefónica totalmente inalámbrica, los sonidos se convierten en señales electromagnéticas que viajan a través del aire, siendo recibidas y transformadas nuevamente en mensajes a través de antenas repetidoras o vía satélite. Por lo tanto, estos aparatos poseen transmisores de bajo poder dentro de ellos, es decir, muchos teléfonos tienen dos fuerzas de señal, una para hablar y otra para escuchar. En los primeros dispositivos eran 0.6 y 3 watts. Actualmente estos valores varían según el modelo y las especificaciones técnicas del aparato. La genialidad del teléfono celular reside en que en una ciudad, por ejemplo, puede ser dividida en pequeñas células o celdas que permiten extender la frecuencia por toda una ciudad, de ahí su nombre. Esto es lo que permite que millones de usuarios utilicen el servicio en un territorio amplio sin tener problemas. Sin embargo, el tamaño de las células puede variar mucho dependiendo del lugar en que se encuentre. Las estaciones base se separan entre 1 a 3 kilómetros en zonas urbanas, aunque pueden llegar a separarse por más de 35 kilómetros en zonas rurales. En zonas muy densamente pobladas o áreas con muchos obstáculos, como edificios altos, las células pueden concentrarse en distancias cada vez menores. Algunas tecnologías como las PCS requieren células muy cercanas unas de otras debido a su alta frecuencia y bajo poder en el que operan. Es de mencionar que los edificios pueden a su vez interferir con el envío de las señales entre las células que se encuentran más lejanas, por lo que algunos edificios tienen su propia microcélula. Bueno, creo que todos nos hemos dado cuenta de que se ha masificado enormemente lo que es el servicio, especialmente con la liberación del mercado desarrollada hace algunos años. En un principio, aunque llegó muy tarde a nuestro país, o tarde para no ser tan estrictos, teníamos un monopolio que básicamente constituía el primer operador
que ofrecía servicios muy caros, como en todas partes del mundo, al ser un distribuidor exclusivo, que no propiciaba la masificación del servicio y se consideraba en esencia algo suntuoso. Eso cambió con la liberación del mercado, entraron nuevos operadores y hoy básicamente podemos notar que muchas personas podrán no tener líneas fijas, que ahora es mucho más fácil conseguirla que antes, pero sí pueden tener 2 o 3 líneas celulares activas, así que la masificación se ha conseguido, está ahí, para bien o para mal, y bueno, también ha propiciado el desarrollo de algunas zonas, aunque seguimos manteniendo regiones, a pesar de tener un país muy pequeño, regiones donde los servicios de telecomunicaciones siguen siendo artículo de lujo. El principio es básico y viene dado desde hace ya mucho rato. Depende más que todo de la zona que se quiera cubrir y de la cantidad de usuarios que se tengan en un momento determinado. La estructura básica que se puede encontrar en la bibliografía relacionada con el tema es la creación de células hexagonales a nivel teórico, ¿no? Células hexagonales que formarían 7 células, que es lo que se conoce como el grupo básico, de diferente diámetro. El diámetro depende de la cantidad de usuarios o canales que se quiera ofrecer a los diferentes proveedores. Asimismo depende del grado de servicio y una serie de parámetros técnicos que van a determinar en esencia el diámetro como tal de la célula. En términos geométricos podemos decir que la forma de diseño básico que se implementa para este tipo de aplicaciones o servicios parten de un sistema de establecimiento de puntos de conexión o de instalación que permiten empezar con células de gran tamaño. Por ejemplo, en nuestro país, cuando no estaba esta gran cantidad de usuarios que tenemos ahora, se partía de células muy grandes de diámetro de 20 kilómetros, por ejemplo. A medida que esto se ha ido masificando y pasamos de 30.000 usuarios a más de 2 millones de usuarios, que son los números que manejan en conjunto todos los operadores, es decir, al sumar los usuarios de todos los operadores, esas células se han venido, o el diámetro de esas células se han venido haciendo más pequeños. En la actualidad podemos andar en algunas zonas en diámetros que pueden alcanzar 3, 5 kilómetros, incluso 2 kilómetros. Eso es relativo, cada proveedor va buscando, proveedor de servicio me refiero, va buscando la alternativa que le salga más económica, con el ingreso de los equipos de empresas chinas, ¿no? Las marcas tradicionales como que ya han dejado de ser aquellas marcas primordiales que se usaban. Por ejemplo, en nuestro medio Ericsson era una empresa muy difundida a nivel de marca en nuestros proveedores. La marca Alcatel, aunque sigue siendo una marca importante, poco a poco se va viendo desplazada por equipos tipo estos Huawei o algo por el estilo, que son marcas chinas que ofrecen precios mucho más económicos, vuelven más rentable la explotación del mercado a los diferentes proveedores. Aunque hay que distinguir, ¿no?, entre lo que es la infraestructura de radiofrecuencia para el servicio móvil como tal, la infraestructura radioeléctrica para la interconexión de los diferentes puntos celulares con el nodo central, la interconexión de todo eso con la red pública conmutada, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de variantes donde perfectamente cada proveedor puede tener redes mixtas, una marca X para la parte celular, una marca X para la interconexión punto a punto, etcétera, etcétera. Cada fabricante maneja gamas diferentes, incluso con la evolución que hemos venido teniendo.
pasar de primera generación, segunda generación, tercera generación y hoy la que se vende como ya de cuarta generación, por ejemplo. Cada una de esas migraciones implica migraciones de marcas de equipo como tal también. En nuestro país ese término de ser accesible a la mayoría de la población es complejo, porque muchas veces perdemos de vista o pensamos que lo que sucede en nuestra capital, en San Salvador y zonas aledañas, es lo mismo que está pasando en todo el país. Es decir, aquí podemos encontrar gente que anda hasta 5 líneas, ¿no? de 5 aparatos o ahora un aparato con las 4 bandas, etcétera, etcétera. Pero eso realmente no es la realidad del país. O sea, tenemos zonas, repito, donde hay gente que nunca ha tocado un teléfono, por ejemplo. Y eso que somos un país muy pequeño en términos geográficos, aunque a nivel de diferencias sociales, pues eso se sigue manteniendo a pesar de lo que vivimos o observamos. Nuestra tendencia, o al menos la preocupación como universidad, debería ser efectivamente propiciar la masificación de las comunicaciones. Uno de los aspectos que uno puede encontrar a nivel de organismos importantes como la ONU, la OMS, etc. Una de sus conclusiones relacionadas con esto de las comunicaciones radica en el hecho de que es más provechoso para un país masificar las comunicaciones que, por ejemplo, masificar los servicios de salud. O sea, se ve una reducción en parámetros de incidencia de enfermedades, mortalidad, etcétera, etcétera, más significativa cuando los servicios de comunicación se llevan a la gente adecuada y se masifican de una forma adecuada. Como universidad ese debería ser nuestro objetivo. Muchas líneas de desarrollo están orientadas en ese punto. Los proveedores comerciales realmente su fin será sacarle el máximo provecho económico, y si eso significa seguir vendiendo 5 teléfonos a cada persona, pues ellos seguirán en esa línea. Muchas gracias. La tecnología usada puede variar dependiendo del lugar. A este conjunto de dispositivos se les conoce con el nombre de BTS, las cuales disponen de equipos transmisores o receptores de radio en la banda de frecuencia de uso, que son quienes realizan el enlace con el usuario que efectúa o recibe la llamada con un teléfono móvil. Las antenas utilizadas suelen situarse en lo más alto de la torre, de edificios o colinas, para dar una mejor cobertura, y son de tipo dipolo. Normalmente está compuesta por un mástil al cual están unidas 3 grupos de una o varias antenas equidistantes. El uso de varias antenas produce una diversidad de caminos radioeléctricos que permite mejorar la recepción de la información. Además, las estaciones base disponen de algún medio de transmisión vía radio o cable para efectuar el enlace con la central de conmutación de telefonía móvil automática, que a su vez encamina la llamada hacia el teléfono destino, sea fijo o móvil. Por lo general, estas estaciones disponen también de baterías eléctricas, capaces de asegurar el funcionamiento ininterrumpido del servicio. En zonas densamente pobladas, hay muchas estaciones bases próximas entre sí. Las frecuencias deben ser cuidadosamente reutilizadas, ya que son escasas, por lo que cada estación base transmite con poca potencia a fin de que no se produzcan interferencias de una célula con otra célula próxima que use la misma frecuencia. En cambio, en las zonas de baja densidad, las estaciones base están alejadas unas de otras y transmiten a elevada potencia para asegurar la cobertura en una célula extensa. Cada portador en cada ciudad tiene una oficina central de llamada o red telefónica pública conmutada. Esta oficina maneja todas las conexiones telefónicas y estaciones base de una zona o región. Cuando el usuario desea realizar una llamada, el teléfono celular envía un mensaje a la torre solicitando una conexión a un número de teléfono específico.
si la torre dispone de los suficientes recursos para permitir la comunicación, un dispositivo llamado switch conecta la señal del teléfono celular a un canal de la red de telefonía pública. La llamada en este momento toma un canal inalámbrico, así como un canal en la red de telefonía pública que se mantendrán abiertos hasta que la llamada concluya. A medida que usted se aleja de la zona de alcance de alguna célula, la estación base notará que la fuerza de su señal disminuye. Entre tanto, la estación base de la célula hacia la que se está moviendo será capaz de notar que la señal del móvil se debilita. Las dos estaciones base se coordinan a sí mismas a través del PSTN y en algún punto su teléfono obtiene una señal que le indica que cambie de frecuencia. Este cambio hace que su teléfono mude su señal a otra célula más próxima. En sistemas modernos, los teléfonos esperan una señal de identificación del sistema del canal de control cuando se encienden. El teléfono también transmite una propuesta de registro y la red mantiene unos datos acerca de su ubicación en una base de datos. A medida que se mueve entre células, el teléfono detecta los cambios en la señal, los registra y compara con los de la nueva célula cuando cambia de canal. Si el teléfono no puede hallar canales para escuchar, se sabe que está fuera de rango y se escucha el tradicional mensaje de sin servicio.